pacientes y de, obviamente, oyentes también que siempre escriben a través del chat, efectivamente sugieren tratar acerca de este tema que es muy importante, como es el crecimiento y el desarrollo. A veces generalmente nos confundimos cuando hablamos de crecimiento, que solamente se debe a la talla, que cuando generalmente el papá se preocupa, la mamá se preocupa de verlo a su hijo que no desarrolla en relación a otros niños de su misma edad, que a lo mejor ya están un poco más grandes. A veces dicen: mi hijo ya está le lleva casi con una cabeza el compañerito del aula, y eso es a veces motivo de preocupación. Hay que entender que el crecimiento y el desarrollo generalmente es una condición fisiológica normal de todo ser humano. Sin embargo, que siempre es determinada por diferentes factores o diferentes causas que pueden llevar desde el primer momento mismo de la concepción a tener ya una falta de crecimiento y desarrollo. ¿A qué me refiero? Es que cuando usted va efectivamente a una consulta de especialidad con el endocrinólogo, ya sea general o el endocrinólogo pediatra, en este caso, que también lo existe, efectivamente uno siempre considera cuáles pueden haber sido las posibles causas que provoquen la deficiencia de crecimiento en su niño. Y por eso es que nos remontamos a condiciones que tienen que ver desde el primer momento mismo del embarazo. Cómo fue el embarazo, cómo se desarrolló el embarazo, si tuvo usted a lo mejor durante esta etapa de gestación alguna condición de riesgo de aborto en los primeros 3 meses, posteriormente a lo mejor un riesgo de parto prematuro. A veces hay pacientes que tuvieron una placenta previa y que efectivamente tuvieron que dar a luz mucho más pronto, a veces generalmente la prematurez. Todos esos factores son muy importantes al momento de definir por qué su hijo no está creciendo, porque a veces pensamos: no, mi hijo le faltan vitaminas, entonces el papá desesperado compra en la farmacia la mejor vitamina, la más cara, dicen: vamos a darle esto porque a lo mejor el niño no está comiendo bien, no está alimentándose bien, y lo llenan de frascos, de tarros, de tabletas, de vitaminas, y ven que los resultados en realidad no son efectivos en cuanto a talla, porque efectivamente no se trata de un problema de deficiencia de vitaminas, sino se trata de una baja producción de hormona de crecimiento que nada tiene que ver con efectivamente carencia de vitaminas. Entonces esto hay que diferenciarlo. Como hablaba, la primera etapa de la gestación es muy importante. Hay causas que pueden efectivamente lastimar la curva de crecimiento, y a eso me refiero. Es que, por ejemplo, hay mamitas que durante la gestación necesitan estar mucho tiempo en reposo porque tienen amenaza de aborto, están empezando a tomar medicación. En otros casos, pacientes que han quedado de un rato a otro embarazadas sin una preparación previa, y efectivamente hay madres hoy en día que se ve muy adolescentes, a veces generalmente desde los 14 años ya están concibiendo un embarazo, y que obviamente el útero no ha estado todavía en la capacidad de procrear, por decirlo de esa manera, y obviamente el desarrollo del embarazo no se determina en las mejores condiciones, y entonces intrauterinamente el bebé crece mucho más lentamente, y a la final de la gestación es producto un niño de bajo peso y baja talla, que esto también ya va a arrastrar hasta la adolescencia una falta de crecimiento y desarrollo. Por eso es que a veces hay niños que nacen con peso y talla baja, y que efectivamente son más pequeños siempre en la escuela, en el colegio, ¿sí?, en la adolescencia, y efectivamente esto marca un antes y un después en el crecimiento y desarrollo del niño. Por eso es que hay que tener mucha atención, especialmente en la etapa de embarazo, que es la etapa clave del crecimiento, para que su hijo tenga un buen peso. Usted siga los controles con su ginecólogo. Hay que hacer valoración de hormonas tiroideas durante la gestación, que eso es parte del control del embarazo, que como sugerencia siempre indicamos a todas las mamitas que están en el periodo de gestación hacerse los controles mensualmente, para que de esta manera usted al final del embarazo dé como resultado un parto normal, ¿sí?, con un bebé con talla y peso adecuados para su edad, y de esta manera pues efectivamente esto se va a ver de manera positiva en el desarrollo, especialmente en la pubertad, cuando es un niño de un buen estirón puberal, y ahí es cuando efectivamente los padres se sienten satisfechos y dicen:
Mi hijo, yo soy bajito, pero sin embargo, mi hijo, mire cómo es altísimo. Sí, a veces hay papás que incluso con orgullo dicen, mi hijo es altísimo, ha crecido bastante, yo es que le he dado bastante vitamina, se ha alimentado bien. Y efectivamente es producto del cuidado desde las primeras etapas de la gestación. Otras cosas importantes que hay que tomar en cuenta es obviamente la alimentación. Hay que entender que la alimentación es parte clave para el desarrollo y el crecimiento. Hay niños en la primera infancia que a veces hay que ser muy exigidos para comer. Entonces, los papitos a veces exigen, los niños no toleran las carnes, no les gustan las frutas, no les gustan las verduras. Entonces, a veces como somos tan condescendientes con nuestros hijos, entonces a veces los papás dicen, no quiere comer carne, por eso yo no le doy. No quiere comer verduras, eso ni los top. Ahí se pudren las frutas y ni siquiera come una fruta. Entonces, eso a veces es esa permisividad de los padres contra los hijos. Hoy en día es prácticamente un error que cometemos los padres al no incorporar una dieta adecuada de nutrientes que nos permitan garantizarle un buen desarrollo al niño. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Lo más práctico en nuestros hijos es mandarle la colación, un yogur confitado, una galleta empaquetada y llévelo a la escuela. Eso te sirve a las 10 de la mañana. En otros casos, generalmente lo que sí se les manda a lo mejor una papa confitada, ¿sí? En algunos casos un yogur con cornflakes. Entonces, cosas que efectivamente no terminan sumando en el desarrollo y en el crecimiento de ese niño. Mande una lonchera saludable, siempre incorpore las colaciones saludables. Ahí entramos una porción de fruta picada, una manzana en la mañana, una fruta cítrica, pues naranja, mandarina, que tienen vitamina C, que tienen zinc, que tienen generalmente vitaminas que proyectan y producen estimulación de la hormona de crecimiento. Si comparamos en realidad productos confitados, ¿sí? En relación con una fruta o una verdura, ustedes por lógica sacan la conclusión de que efectivamente darle una fruta es mucho más beneficioso. Hay que enseñarles a los hijos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad y el deber en la primera infancia de incorporar la alimentación a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, no porque el niño no quiere, no. En realidad, si nosotros comemos verduras, si nosotros comemos frutas, nuestros hijos también van a comerlo. Pero si nosotros no lo hacemos, efectivamente no quiera que su hijo también, obviamente a las malas, tenga que comer frutas. Eso es un consejo porque es importante esto de la alimentación, es clave, porque al momento de ganar peso también el niño gana talla. Recordemos que las etapas de crecimiento importantísimas en un ser humano son desde el nacimiento hasta los 6 años. Desde los 6 años hasta los 12 años la segunda etapa, la etapa del estirón puberal desde los 12 años en varones, en mujeres desde los 10 años, hasta aproximadamente, dependiendo si es hombre o mujer, hombres hasta 18 años, mujeres hasta 17 años, hay que ir evaluando la curva de crecimiento. Recuerden que el consejo que yo les doy como endocrinólogo, hágale un control anual a su niño, llévelo a la consulta, vea si efectivamente el peso y la talla están acordes para su edad y de esa manera poder garantizarle un buen estirón, una buena talla. Siempre me preguntan en la consulta, es que doctor, ¿qué tan importante es el sueño en los niños en crecimiento? El sueño es fundamental al momento de hablar de crecimiento. Hoy en día, en realidad, como la tecnología nos ha absorbido, vemos cada vez con más frecuencia que los niños y jóvenes duermen muy poco, se acuestan 12, 1 de la mañana, a veces por hacer deberes, en otros casos por estar pegados a la tecnología del celular, de las redes sociales, y efectivamente no garantizan un buen reposo y de esta manera una buena producción de hormona de crecimiento. Recuerden que la hormona de crecimiento es una hormona que se produce durante la etapa del sueño, es decir, que el niño máximo tiene que estarse acostando máximo 9:30, 10 de la noche. Y obviamente ahí va a garantizar una buena producción de hormona de crecimiento. Pero si usted me dicen, bueno, pero los fines de semana de pronto el niño también quiere quedarse, sí, efectivamente usted puede hacer de lunes a viernes, enseñarle un hábito de reposo temprano y un sábado sí, pues obviamente como en todo caso sí, un poco complacientes, en este caso con el descanso puede descansar un poco más tarde. Pero efectivamente tenemos que poner un calendario de sueño al niño, porque esto va a incorporar en sí una buena producción de hormona de crecimiento y garantizar una buena talla.
a veces me preguntan, dice, doctor, ¿qué tan importante es que el niño gane talla? O sea, ¿qué tan importante? Porque al final somos pequeños, nosotros como padres somos pequeños y no esperamos que tampoco mi hijo sea altísimo, porque en realidad ninguno en la familia es grande. Entonces, tampoco es que quiero que con el tratamiento mi hijo crezca muchísimo, no. Es que en realidad esto ya no es una condicionante. Antes quizás pensábamos nosotros que como las generaciones anteriores, nuestros padres eran pequeños, pues el hijo estaba condicionado también a ser pequeño. Hoy en día las nuevas generaciones tienen que ver mucho con la alimentación y otra cosa fundamental, el incorporar el ejercicio. El ejercicio físico es la mejor receta para un crecimiento adecuado. Si de pronto un niño un adolescente ha tenido una curva de crecimiento mermada entre la primera etapa del desarrollo en la niñez, en la etapa escolar, y sin embargo un niño que hace actividad física permanentemente desde los 8 años, 10 años o 12 años, se incorpora a un taller ya sea de fútbol, de básquet, de natación. Si usted inspira a ese niño a hacer actividad física continua, va a ver que solamente con eso es suficiente para que su joven más adelante haga un buen estirón puberal y obviamente consiga la talla adecuada, porque hoy en día, incluso déjeme decirle, mi estimado doctor, que hay un estigma con esto de la talla. Aunque no tendría que serlo, efectivamente los seres humanos tenemos que aceptarnos tal y como somos y como Dios nos regala efectivamente nuestra presencia. Sin embargo, hoy en día sí marca una condicionante en los niños. A veces dicen, siempre el más pequeñito, siempre generalmente es a veces incluso la burla del aula, del curso, del más pequeño, siempre con epífetos. Y efectivamente esto se da muchas las veces porque a veces no tomamos la precaución de hacer una consulta simple de endocrinología. Recuerden que el médico que está en la capacidad de ayudarle, porque a veces también es otra cosa que también tenemos la mentalidad que solo con simple ir al médico y dicen voy a hacer una consulta para que el doctor me diga qué es lo que tiene que tomar mi hijo. Pero es que también hay que entender de que el crecimiento y desarrollo es una especialidad que tiene que manejarla el médico que está capacitado, porque a veces usted va al médico general y lo que el médico también le puede a la final terminar dando es vitaminas. Y tome vitaminas, dele vitaminas y ya va a ganar peso y tal. Sin embargo, su niño puede ver generalmente reflejado un problema de crecimiento serio cuando no tomamos las cosas como tienen que ser, también en serio. Una consulta de especialidad con el endocrinólogo le garantiza a usted primero determinar exactamente el déficit de crecimiento y de peso que su niño pueda tener y de esta manera hacer un diagnóstico temprano y las expectativas, es decir, las posibilidades reales que ese niño tiene para crecer. Y entonces empezamos con los exámenes hormonales, tiroides, hormona de crecimiento, IGF-1, que son exámenes de especialidad que determinan cuál es la causa definitiva de crecimiento. Baja producción de hormona de crecimiento, hay que dar hormona de crecimiento. Entonces, estas condiciones son solamente de especialidad. Y cuando usted hace una estimulación de tratamiento, déjeme decirle, mi estimado doctor, que es muy gratificante cuando un joven que yo lo he visto en los 10 años y ahora me visita a los 18 y me dice, doctor, ¿qué más? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo, vengo a su consulta. Y lo veo ya más alto que el médico. Digo, vaya, en realidad es gratificante para el médico decir, sí, en algo prácticamente aporté para que este niño, ahora joven, se vea con una muy buena talla. Entonces, esto es una condición pues que efectivamente siempre a base de este segmento tratamos siempre de informar primero a la ciudadanía del aporte que puede ser hacer una consulta de crecimiento y desarrollo, diagnosticar a tiempo, no deje tampoco que su joven apenas cuando ya le preocupa la talla, cuando ya están 18 años, papá, hágame ver, y ahí el papá se acuerda de ir al médico, cuando efectivamente a los 18 años lo que podemos decirle eso obviamente ya no podemos hacer mucho porque ya es una edad donde el cartílago de crecimiento se ha cerrado y efectivamente ya es un joven que las expectativas de crecimiento son casi nulas o a veces pocas. Entonces mi consejo es acudir a tiempo, su hijo cuando ya lo vea usted pequeño, que hay un retraso de crecimiento desde la niñez, desde los 4, 5, 6, 7 años, ya se puede empezar a hacer una curva de crecimiento para normalizar, para empatar la curva de crecimiento, la velocidad de crecimiento y eso permita garantizar un buen estirón y una buena talla. Ese es el tema que el día de hoy he venido a compartirles a ustedes.
espero que cualquier interrogante siempre, pues con la amabilidad del caso, siempre estamos gustosos de atenderles. Recuerde que No, los teléfonos doctor, que están... de hecho había un par de mensajes, pero entiendo que me da la impresión que ya los absolvió. Dice, eh, dijeron que hay un doctor que pone hormonas del crecimiento a niños que sí están creciendo normal para que sean más altos. ¿Es bueno esto o no? No, bueno, Entonces, en sí, a ver, se ha creado un mito frente a la hormona de crecimiento. Hay que entender que a veces como padres hablar de hormonas dicen, no, pues las hormonas puede provocarle cambios importantes en el niño, a lo mejor generalmente incluso. Déjeme decirle en son de broma, había una vez un papito me dijo, no, si le pone hormonas a mi hijo, a lo mejor no va a cambiar la tendencia sexual de mi hijo, no. A veces esa preocupación es un poco incierta, por decirlo así. Por eso es que los médicos estamos prácticamente en el deber y tenemos que estar siempre comprometidos para informar, así como lo hacemos en este segmento. La hormona de crecimiento es una medicación que efectivamente es válida en algunos pacientes, no en todos. Yo diría que generalmente el 95% de pacientes en consulta de crecimiento no van a necesitar hormona. el otro dice, mi hija tuvo amenaza de aborto, yo tuve placenta, perdón. Y ya, pues es serio. Y dice, eh, placenta previa, Previa, sí, placenta sí, previa, sí. previa, y nació prematura y es más alta que todos sus compañeros. Sí, efectivamente hay que entender que esto es una lógica que a veces se maneja. Recordemos que en el caso del sexo femenino siempre la curva de crecimiento va siempre más adelantada que los varones. Pero esto no puede ser una condicionante. Ese es uno de los errores importantísimos de los padres, que a veces, como vemos a mi hija, la más alta de la escuela, la más alta del aula, no, tranquila, está creciendo y va a crecer bien. Hay que entender que a veces los niños que empiezan a crecer, digámoslo así, tempranamente, a la final quedan con una curva de crecimiento más baja que el resto y ya cuando son adolescentes en el estirón puberal es cuando ven mermado y dicen, todos los amigos la pasaron y ella es la que era más alta, ahora es la más pequeña. Ojo, mucho cuidado con eso porque efectivamente solo el hecho de haber tenido ya placenta previa y que nació prematura, los niños prematuros siempre marcan un déficit de crecimiento en relación con el resto de niños, pero eso no lo condiciona específicamente a tener una baja talla en la adolescencia. Mi consejo en este caso es controles médicos permanentes con su endocrinólogo, evaluar los percentiles de crecimiento, ver en la etapa de estirón puberal, hacer una mayor estimulación y de esta manera, obviamente, en este caso, mantener una buena talla y un buen peso sería lo más adecuado si ya lo tiene en este momento para que no se vea mermado a la final ya cuando termine el proceso de crecimiento. Entonces, como les digo a todos mis amigos oyentes, pues siempre a las órdenes, los teléfonos para citas médicas son el 258-5637 o al número celular 0999-654-794, siempre gustosos de atenderlo. Mi estimado doctor, será hasta A una usted próxima también. oportunidad. Buen fin de semana para todos. Muy bien.